Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar. Un programa con consejos bíblicos para la familia. El tema, la serie en esta semana es Conociendo a Dios y confiando en Él. Recuerda que somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Tienes en Cristo una familia que queremos orar contigo. Ya conocen nuestro número de WhatsApp, 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Puedes escribirnos, puedes llamarnos, mandarnos un audio a cualquier hora que lo necesites. Dinos tu petición y oraremos juntos. También te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like, activa la campanita y comparte. En esta mañana, su servidor Pedro Rodríguez. ¿Sabe usted lo que significa literalmente su nombre? ¿Sabe cuál es el significado de su nombre? Bueno, yo me llamo Pedro y el nombre significa piedra. Entonces, pues dicen que los nombres los ponían en la antigüedad en relación a la personalidad de cada uno. Denota algo acerca de usted. En los tiempos bíblicos, el nombre de una persona hebrea transmitía un mensaje muy importante acerca de la persona. A través de los nombres que aparecen en la Biblia, vamos a poder aprender muchas cosas, sobre todo los nombres acerca de Dios. A medida que conocemos a Dios, a medida que tenemos más experiencia en la relación con Dios, vamos a confiar cada vez más hasta poner nuestra vida completamente en las manos de Dios. Todos los que ya hemos tenido una relación con Cristo, bueno, tenemos una experiencia con Dios. Cada uno es diferente. La experiencia, la confianza y la esperanza que vamos teniendo ahí con Dios. Hace algún tiempo tuvimos problemas aquí en la ciudad de Monterrey por la falta de agua. Y estábamos orando pidiéndole a Dios que mandara el agua. Dependiendo de esa experiencia que tú tengas con Dios, es en la medida en que tú creías que Dios iba a obrar. La voluntad de Dios se muestra al menos en 4 formas diferentes. Mira, la primera de ellas, dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es que siempre tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y el primer lugar donde debemos de buscar la voluntad de Dios, bueno, es en la Biblia. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir. Es un manual de vida de parte de Dios para nosotros. Así es que si tienes una Biblia en casa, empieza a leer. Si tú lees un capítulo diario en 4 años, estarás leyendo la Biblia. Otra de las cosas, la número 2, que nos enseña acerca de si es la voluntad de Dios en aquello que vas a decidir o no, son las circunstancias. Dios pone circunstancias alrededor de tu vida para ver si sigues adelante o esperamos o definitivamente no hacemos aquello que tenemos planeado. Si tú eres cristiano, Dios te va a hablar también a través del sermón en tu iglesia, a través de tu pastor. El pastor no sabe nada de la situación por la que tú estás viviendo, aun sin embargo Dios te empieza a hablar. Pareciera que estuviera al tanto de las circunstancias, de lo que vas a decidir, y el sermón te va a hablar. Y número 4, otra de las formas que podemos saber la voluntad de Dios para nuestra vida es cuando algún hermano en Cristo nos anima a seguir adelante. Sin saber la situación, nos da palabras de ánimos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, Salmos capítulo 9, verso 10 dice: en ti confían los que conocen tu nombre,
por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Así es que, pues, si usted conoce a Dios, empiece a confiar en Él. Conocer a Dios se trata de una relación personal que inició por un Padre que te ama, revelada en su Hijo Jesús, ese Hijo Salvador que vino a la cruz a pagar por tus pecados y por mis pecados. Y nos es dada a conocer a través del Espíritu Santo. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo estuvo trabajando en su vida hasta que llegó el punto en que lo llevó a tomar una decisión. La mejor decisión de su vida será tener a Cristo de su lado. Y le voy a dar 4 pasos para conocer mejor a Dios. El primero es, háblele a través de la oración. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. El segundo, escúchelo. ¿Cómo va a escuchar a Dios? Bueno, lea la Biblia. Dios le va a hablar. El tercero es, estudie acerca de Dios. Memorice la palabra de Dios. Estudie todo lo relacionado con Dios. Y el número 4 es la comunidad donde usted se mueve, tanto cristiana como donde usted vive. Esto lo va a hacer conocer mejor a Dios. Si todavía no ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de salvación. La salvación ha llegado a su casa, entregando su vida a Cristo a través de una oración sencilla, pidiéndole perdón, confesando sus pecados y pidiéndole que venga a su corazón. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Vamos a disponer nuestro tiempo y corazón para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la nueva serie Conociendo a Dios y el tema y confiando en Él. Familia, ¿han escuchado alguna vez? ¿Dicen que Dios es un matagozos cósmico? ¿Esto es verdad? ¿O acaso son sus leyes y principios los que ponen un cerco de protección a nuestro alrededor en vez de aprisionarnos? ¿Es un ser distante, un rey inalcanzable que se encuentra sentado en su trono demandando el servilismo de sus súbditos? ¿O es un Dios involucrado en la vida diaria de sus seres creados? Veamos lo siguiente. Isaías 46, 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. El Señor habla a los moradores de Babilonia. Recuerden que desde los tiempos antiguos o desde la antigüedad, que yo soy Dios, el único que debe ser reverenciado, porque no hay otro Dios. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Podemos seguir viendo más versículos. Estos que leí son los 43:11 y 44:6. Podemos leer también 45, del 5, 6, 14, 18, 21 y 22. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Algunas evidencias de la singularidad de Dios son su conocimiento y control del futuro. Versículo 11. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Isaías 46, 9 al 11. Así como su poder para haber levantado a Ciro desde el oriente como si fuera una ave de rapiña, para llevar a cabo su propósito. Familia, necesitamos conocer a Dios todos los días, es decir, buscar en su palabra pasajes que nos hablen de Él
como el pasaje de Isaías que acabamos de ver, en el cual la enseñanza claramente es que no hay más dioses que Él, y a meterlo en nuestra vida diaria. Es decir, Él es nuestro creador, nuestro hacedor, y también es nuestro salvador, si creemos que Él murió por mis pecados en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Si creemos esto y le invitamos a entrar en nuestro corazón, Él entra y nos limpia de todo pecado y nos transforma en una nueva criatura, dándonos el poder para decir no al pecado, para disfrutar de la salvación y vida eterna a partir de que desees vivir para Él, haciendo su voluntad y vivir por fe. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse, denle me gusta, activen la campanita y compartan. También les invitamos a orar por sus seres queridos que están en las garras de los vicios para que el Señor los libere y los haga libres. Anímelos a luchar por su familia. Y ahora vamos a escuchar a Pedro, ya que está listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con el tema conociendo a Dios y confiando en Él. Es pues muy importante el significado de tu nombre. El nombre de Dios en el idioma griego que está escrito en el Nuevo Testamento, la palabra Dios se traduce al español como Theos. De ahí viene la raíz de la palabra teología. Es el estudio acerca de Dios y se conforma por lo que pensamos acerca de Dios y nuestra relación con Dios. Hay dos tipos de teología, hay dos tipos de estudio de Dios. La que está basada en la Biblia, en la palabra de Dios, y pues la que no está basada en la Biblia. Habrá gente que tiene conceptos muy propios, pero que no están basados en la palabra de Dios. La Biblia, en el Nuevo Testamento, nos enseña que tenemos que nacer de nuevo espiritualmente para poder entender la palabra de Dios. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así es que, pues es importante leer, no solo leer la palabra de Dios, sino estudiarla, memorizarla. Cuando vengan problemas a su vida, la palabra de Dios va a venir a su mente y a su corazón y le va a recordar todas las cosas que son necesarias. Y bueno, podemos ver en el capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 3, que para mí es el capítulo más importante de toda la Biblia, donde se viene narrando la historia de un hombre que conocía acerca de Dios. Dice que había un hombre que se llamaba Nicodemo, que era fariseo y era principal de los judíos. Había un grupo que se le llamaba el Sanedrín, eran 70 principales judíos, y eran quienes gobernaban de alguna manera
al pueblo. Nicodemo formaba parte de este grupo, es decir, era un hombre que conocía las escrituras, era un hombre que estaba preparado, pero aquellos fariseos no aceptaban a Jesús como el Cristo. Esto hace que Nicodemo vaya a buscar a Jesús de noche. ¿Para qué? Para que no lo vieran. Y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es que, pues, es importante nacer de nuevo. Y Jesús le dice a Nicodemo esto. Pero ¿qué pasa? Nicodemo, pensando muy terrenal, le contesta: ¿cómo yo, siendo viejo, podré volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: no es así. Es un nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravillas que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creerán las espirituales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene el texto más importante de toda la Biblia, que es Juan 3:16. Y Jesús le dice a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 11 y 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús hablaba claramente de un nacimiento espiritual. Tienes que conocer a Cristo. Si aún no lo conoces, lo puedes hacer el día de hoy, haciendo una oración sencilla, pidiéndole que perdone tus pecados. Confiésale a Dios lo que has hecho, y Él es fiel y justo, y te perdonará, y tendrás una esperanza. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Buenos días, adelante, hermano José. Y continuamos con la serie y tema Conociendo a Dios y confiando en Él. Gracias, familia, por continuar con nosotros, y gracias, Pedro, por compartir. Familia, en la primera parte hablamos de algunas personas que se expresan de Dios como muy desconcertados o inseguros, o como adivinando de que si Dios es de una manera o de otra, sin saber a ciencia cierta la realidad de cómo es Dios. Sin embargo, si queremos una información fiel y verdadera de la persona de Dios, definitivamente tenemos que consultar el manual de Dios, es decir, la Biblia. Veamos cómo la describe el apóstol Pedro en su segunda carta 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mientras el apóstol Pablo escribía la inolvidable experiencia de la transformación o transfiguración, vino a su mente otra forma de la palabra de Dios, la palabra escrita dada por los profetas. De hecho, la voz de Dios que oyó en el monte hizo que la palabra profética fuera todavía más segura, haciendo una exhortación
Pedro indica cómo se puede obtener provecho de la palabra, estando atentos a ella, como una luz en la oscuridad, una antorcha, ya que el pecado ensombrece, o sea, oscurece al mundo. En el idioma hebreo, la palabra básica que se traduce como Dios es Él. El vocablo Él se encuentra en muchas palabras del Antiguo Testamento. Él exalta a Dios hasta lo sumo y refleja su poder. Él, combinado con otras palabras, identifica aún más la naturaleza o función de Dios. A esto se le llama nombre compuesto, nombre de Dios que lleva el prefijo El, Elohim, Dios como creador. Elohim es un término hebreo que se traduce comúnmente Dios. En la Biblia es un plural hebreo, lo que significa que se refiere a más de una persona. En la mayoría de los casos en la Biblia, Elohim se usa para referirse al Dios de Israel, el Dios único y verdadero. La palabra Elohim proviene del verbo Alá, o sea, jurar, y describe a alguien que está bajo un pacto que debe ser ratificado mediante un juramento. Elohim es el Dios que guarda el pacto y se acuerda de nosotros en su amor y misericordia. Deuteronomios 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Veamos también los Salmos 68 del 1 al 6. Elohim, el Creador Todopoderoso. Aplicación: Dios es el Creador Todopoderoso del universo. Dios conoce todo, crea todas las cosas y está en todas partes en todo momento. Es el plural de Él, forma plural de Él. Este nombre generalmente se asocia a Dios en relación con su creación. Algunos utilizan la palabra plural Elohim como prueba de la Trinidad. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este nombre aparece más de 2000 veces en el Antiguo Testamento y es el primero que encontramos en la Biblia. También la palabra Elohim expresa la idea de grandeza y gloria. Desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Solo se usa este nombre de Dios 35 veces, indicando o manifestando su gran poder para dar existencia a todas las cosas, estando la tierra en tinieblas, desordenada y vacía. Elohim creó la luz, el orden y la vida. Otra característica muy interesante acerca de este nombre es que Elohim es una palabra en plural. Tiene la terminación hebrea para todos los nombres masculinos en plural. Sin embargo, aunque este nombre está en plural, va acompañado de pronombres, verbos y adjetivos en singular. Entonces dijo Dios, singular, Elohim, plural: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia desde Génesis 1:1, podemos ver alusiones a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto lo vemos en el 11:7. Ahora pues,
descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Elión, esta expresión hebrea, significa el Dios Altísimo y exalta a Dios como el Ser Supremo. El Shaddai, Dios de los montes. El Olam, Dios de la eternidad. El Berit, Dios del pacto. Familia, hemos conocido a Dios a través de su palabra, o sea que es el Dios todopoderoso, el Dios altísimo, el Dios de los montes, el Dios de la eternidad, y esto es importante, pero aún más importante es cuando lo conocemos como Dios nuestro Salvador, y esto es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde pagó por todos nuestros pecados para presentarnos sin pecado, o sea, limpios, justificados delante del Padre. Con la justicia de Cristo, mi Señor, le invitamos a que lo reciba por fe en su corazón y de esta manera pase usted de muerte a vida eterna. Familia, llegó el tiempo de despedirnos. Muy agradecidos por su amable atención, escuchándonos hasta el final de este programa, invitándoles a que no se pierdan el siguiente tema, el Lión, el Dios Altísimo. Reciban un fuerte abrazo de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición de Elohim, el Dios Todopoderoso. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros, envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that